Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Todos y todas bienvenidos a un nuevo video. Así es, el día de hoy toca libro, ya saben que me encanta leer y bueno, cuando encuentro algún libro interesante me gusta hablar de ello en estos videos para, no sé, compartir, tal vez recomendarles algo y así es. Como ya vieron en el título, hoy tengo un libro un tanto especial. Un libro donde se recogen las supuestas declaraciones de un terrible crimen en España. ¿Qué pasó en Alcácer? Un libro del ya fallecido periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco. Este libro fue censurado y prohibido en España a finales de los años 90 por considerarse que tenía un contenido fuerte y que no estaba autorizado por algunas personas. También porque el autor de este libro, junto con uno de los padres de las niñas que ahora les voy a contar, llevaban una investigación paralela a de la policía de este crimen. Ellos querían investigar por sus propios medios qué era lo que había pasado en este crimen. Obviamente no puedo mostrarles el libro físico, pero yo lo leí en digital. Yo logré encontrarlo en internet, me lo descargué y lo leí, como la mayoría de libros que me leo. Vi muchos documentales, leí muchos artículos, vi muchas entrevistas y es uno de los crímenes que más me ha, como digo, impactado en mi vida. Bien, ¿qué es lo que pasó? El 13 de noviembre de 1992, en Valencia, España, 3 niñas desaparecieron. Estas 3 niñas iban a ir a una fiesta en una discoteca llamada Color, que era una fiesta, según ellas decían, del instituto en donde estudiaban. Las niñas quedaron para salir más o menos a las 8 de la tarde. Iba a ir una cuarta más, pero esta última se encontraba enferma, se encontraba mal, así que decidió no ir. Solo fueron estas 3 niñas, Tony, Miriam y Desiree, de 14 y 15 años. Lo último que se supo es que jamás llegaron a esta discoteca. Los padres, al ver que ese mismo día no llegaban a la casa alrededor de las 10 de la noche, empezaron a llamarse entre ellos, entre los padres de estas 3 niñas, a preguntarse si ya habían llegado o si sabían algo de ellas. Ninguno daba respuesta, así que uno de ellos, Fernando García, empezó ya la búsqueda, a ir a la policía, a llamar, pero claro, como la policía siempre necesita un poco más de tiempo para considerar una desaparición, no se comenzó con una búsqueda inmediata. Y así los padres de estas 3 niñas no supieron nada de ellas por los siguientes 75 días. Durante estos 75 días hubo una búsqueda sin precedentes por toda España. Incluso se repartieron muchos avisos alrededor de Europa, hasta que el 27 de enero de 1993, 2 apicultores habían afirmado haber visto huesos o cadáveres semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana. La búsqueda había terminado. Efectivamente, los 3 cadáveres eran de Tony, Miriam y Desiree. La sociedad estaba conmocionada. Después de esto empezaron las investigaciones. Hubo varios testigos que afirmaban haber visto a las niñas en muchos lugares distintos, diferentes. Pero una de ellas afirmaba haber visto a las 3 niñas haber entrado en un automóvil, en un Opel Corsa blanco. Días después encontraron algunos sospechosos en el departamento de la familia Anglés. Pero para no hacer tan largo el video, voy a enfocarme en el sospechoso principal, Miguel Ricard, que era amigo de los Anglés. Según las declaraciones, la policía estaba allanando el departamento de los Anglés, una familia problemática y poco ordenada. En eso llegó Miguel Ricard con unas compras en su mano y se preguntó qué pasa aquí. Entonces ese es uno de los datos para mí más raros de esta terrible historia. Si tú cometiste un triple asesinato y ves a la patrulla, a la policía en la puerta de tu casa, lo primero que haces es salir corriendo a toda velocidad, es volar, es desaparecer. Pero no, lo que dicen las declaraciones es que Miguel Ricard subió campante hacia el departamento con la policía ahí y preguntó qué pasa. Cabe destacar aquí también que uno de los Anglés, Antonio Anglés, ya había tenido precedentes, tenía una deuda con la justicia, había pasado por la cárcel, se había supuestamente escapado el día que la policía allanó su departamento. Tomaron entonces a Miguel Ricard como sospechoso y se lo llevaron. Un hombre con pocas luces que se contradecía, no era claro al momento de expresarse y parecía muy confundido siempre. Pero él declaraba siempre que le obligaban a decir lo que tenía que decir ante el juez o ante cualquier persona.
que lo torturaban o que lo pegaban cuando no estaba su abogado y que lo obligaban a firmar papeles en blanco y cualquier tipo de documentos. Mientras tanto, después de una poca profesional exhumación de los cadáveres, se realizaron dos autopsias muy polémicas. La una porque llevaba a los especialistas de las áreas judiciales y el otro por el profesor Frontela, que fue contratado por uno de los padres o por los padres de las niñas. Y fueron polémicas porque estos profesionales discrepaban o no estaban de acuerdo en cosas que eran importantes para descubrir qué había pasado con estas niñas, lo cual también era muy extraño. Aparte de todo esto, amigos y amigas, hubo un show mediático, un circo mediático sin precedentes como no había habido en España nunca antes. Los medios de comunicación, como ya saben, se hicieron eco e inundaron esta localidad de Valencia, España, para hacer noticia, para hacer titulares y entorpecer para mí estas investigaciones. A todo esto estaba Fernando García, padre de Miriam García, una de las niñas, junto con Juan Ignacio Blanco, el autor del libro, investigando paralelamente lo que pasó. Decían que Miguel Ricard era un cabeza de turco o un chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos culpables de este terrible crimen. Ellos atribuían estos terribles actos a personas poderosas, a personas política y económicamente influentes en España en ese momento, y que tenían mafias que se encargaban de capturar, secuestrar a menores de edad para hacer con ellos todo tipo de aberraciones. Incluso llegaron a decir en público los nombres de algunas personas que estarían vinculadas con lo que habría pasado con las niñas de Alcácer en ese momento. Bien, pasa también que en los 90 había una cantidad importante de video snuff. ¿Qué era eso del video snuff? Pues básicamente era pornografía infantil. Y con todo esto, ellos no querían que se celebrara el juicio, ya que no encontraban a Miguel Ricard como el verdadero culpable. Con respecto a las autopsias de los cuerpos, aparte de que los forenses no se ponían de acuerdo y tenían sus problemas casi como personales entre ellos, pues se dice que también se ocultaron algunas pruebas y que desaparecieron o se manipularon algunos objetos que se encontraron en la fosa donde estaban los cadáveres. Algo que llama poderosamente la atención, porque alguien o quienes querían que estas pruebas no salieran a la luz. Como ven, desde el principio todo esto era ya muy rocambolesco. Aparte también los padres, unos creían que sí, que Miguel Ricard era el culpable y otros que no. Entonces había desacuerdos allá donde veías. Al final, Miguel Ricard dio varias declaraciones de lo que supuestamente habían hecho con las niñas, de cómo las raptaron, qué habían hecho con ellas, cómo las llevaron hacia ese lugar tan remoto y cómo fue que las asesinaron. Una y otra vez se contradecía y lo que declaraba no coincidía con los estudios de las autopsias. Además, en los años 90 el estudio del ADN era algo que aún estaba en desarrollo. Era un método que no se utilizaba mucho y que muy pocas personas sabían cómo hacerlo. Algo que llama la atención de manera especial es que en las autopsias se encontraron más de una docena de vellos o cabellos en los cuerpos, en los cadáveres, y que ninguno de ellos pertenecía o tenía algún parentesco con el único acusado, Miguel Ricard. Como ven, amigos y amigas, había más preguntas que respuestas. ¿De quién era o a quién pertenecían esos 12 cabellos? ¿Por qué se ocultaron o intentaron ocultarse algunos objetos que estaban en la fosa? ¿Y por qué nunca se atrapó a Antonio Anglés? Lo que sí sabemos es que hubo un juicio muy polémico y el más televisado en toda la historia de España, el más seguido y en el que había solo un sospechoso, un acusado, Miguel Ricard. Al final fue condenado a muchos años de prisión, el cual ya ha cumplido y ha salido por la caída de la doctrina Parot. Una única persona que no sabremos si fue en verdad o no el verdadero autor de los hechos, que fue condenado por el triple asesinato, rapto y violación de Tony, Miriam y Desiree.
Así es, amigos y amigas, les he hablado muy, pero muy resumidamente de uno de los crímenes más increíbles e importantes de España. Yo lo he conocido, bueno, porque me vi el documental que está en Netflix. Si quieren verlo también, el documental está ahí. No es muy atinado, eso sí, en el final de la miniserie documental no es muy atinado en el mensaje que quiere mandar. Pero si quieren conocer un poco más de la historia, la tienen en Netflix. Y lo que también me da mucha tristeza y temor es saber que allá afuera hay personas en realidad que son muy malas, que son extremadamente malas, tienen deseos oscuros y perversos y bueno, mucho peor si es alguna persona con un tipo de influencia económica o política. Es algo que me deja un poco helado, que me hiela la sangre y bueno, hay que quizá meditar un poco sobre el tema, tener mucho cuidado siempre a donde se vaya, con quién se vaya y como he dicho siempre, nunca confiar en nadie. Así es, este video queda en memoria de Toñi, Miriam y Desiree y bueno, ojalá algún día podamos saber lo que realmente pasó. Ojalá alguien algún día se atreva a contarnos lo que es la verdad de ese terrible crimen. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver y conmigo nos veremos en el siguiente video.